de la cultura romana. Entonces, la civilización romana abarcó un extenso territorio alrededor del mar Mediterráneo, o sea, sobre todo este costado del territorio, con su centro principal, que era Roma, aquí en toda la bota itálica. El periodo fue del año 753 a.C. al 476 después de Cristo. A ver, vamos a admitir. Catalina Herrera. Un momentito, por favor. Herrera Catalina. Listo. Bueno, la historia de Roma se da a partir de sus fundadores, que según la leyenda fueron Rómulo y Remo, hijos del dios Marte, el dios de la guerra, y de Silvia, que era su esposa. Cuando ellos tuvieron a Rómulo y Remo, para que estos dos chicos fueran salvados, los arrojaron al Tíber dentro de una canasta para que ellos se salvaran. Para que ellos se salvaran. Entonces, una loba, en ese tiempo se jugaba mucho con este tipo de configuraciones, una loba llamada Luperca, los rescató y les dio de amamantar hasta que los chicos fueron más grandes, y ellos fueron los primeros reyes de Roma. Y básicamente ellos se asentaron en donde era el Monte Palatino. Roma, la configuración de Roma es una región que tiene 7 colinas, y una de estas es la colina del Palatino. Bueno, la figura de la loba en relación a la salvación de estos chicos, se dice que pues es una simple leyenda. Sin embargo, pues es lo que se configura como el origen de la cultura romana. Evoluciona políticamente básicamente en 3 etapas: una etapa de la monarquía, de la república y del imperio, iniciando con el rey, los primeros reyes en el año 753, en donde el rey, hasta el 509, donde el rey concentra todo su poder, por eso es una monarquía. Luego sigue la República del 509 al año 27 a.C., donde hay ya un Senado y se gobierna todo Roma, se gobierna a través del Senado, que básicamente viene siendo el Estado romano. Y luego, del año 27 al año 476, ya después de Cristo, hay un emperador. Entonces, al igual que el rey se convierte ahora en un emperador, se denomina así, y concentra todos los poderes en sus manos. Ya aparte del Senado, el Senado lo conformaban varios senadores que gobernaban el Estado romano. Bueno, dentro de la sociedad era muy desigual, y no todos los individuos poseían los mismos derechos y las mismas obligaciones, y se distinguían básicamente las personas libres, denominadas patricios o nobles, y los plebeyos, que eran el pueblo. Y muchas veces estos plebeyos eran no libres y eran esclavos. Dentro del grupo de los libres, los ciudadanos y los no ciudadanos. Estos no ciudadanos carecían de todos los derechos políticos. La cultura romana aportó básicamente una lengua común a todo el imperio, que era el idioma, era el latín; una obra jurídica que es de gran importancia, que es el derecho romano; y el arte, que asimiló el estilo griego, haciéndolo más funcional y práctico. O sea, si Grecia era arte,
Roma era muy práctico en cuanto a acueductos, a puentes, a calzadas, a teatros, a anfiteatros, etcétera. O sea, fue mucho más funcional. Nosotros pues en todo caso seguimos trabajando pues acá desde la casa. Qué pena, ¿puede repetir esa partecita? No le escuché bien. Me Vale, entrecortó. sino que hay una clase también que están escuchando, no sé, y se me daña el audio acá. Bueno, entonces la cultura romana aporta básicamente tres cosas, ¿sí? La lengua a todo el imperio, comparte una lengua en común, que es el latín, ¿sí? Una obra jurídica, básicamente, que es el derecho romano, que es básicamente las leyes que regulan hasta este momento el derecho, ¿sí? Todo lo que es el área jurídica hasta la actualidad, y el arte, que se asimiló desde la parte práctica, no tanto como los griegos que eran, digamos, el arte por el arte, sino que ellos ya le buscaron al arte, le buscaron a la función, ¿sí? Ya eran más funcionales. Entonces ya eran los acueductos, los puentes, las calzadas, los anfiteatros, los teatros, o sea, ya tenían una función bastante práctica, sobre todo en cuanto a acueductos y a lo que es los acueductos y los desagües. Los desagües también en Roma, todo el sistema de desagües de Roma fue bastante importante. Entonces aquí podemos observar cómo este conjunto de arcos constituye el acueducto. Pues por la parte superior de estos elementos circulaba el agua y la transportaban como teníamos inicialmente 7 colinas, transportaban el agua entre las diferentes colinas que conformaban Roma, que conforman Roma todavía. Los puentes, los grandes puentes de circulación, obviamente, por ejemplo, los teatros y anfiteatros, como el Coliseo Romano, y muy detallados, ellos hacían los caminos en piedra, que principalmente o inicialmente los elaboraron para que sus tropas caminara sobre ellos y se pudiera desplazar con mucha facilidad. En la siguiente diapositiva miramos cómo es la configuración en la actualidad del interior del Coliseo Romano, o sea, es el interior del Coliseo, y cómo dicen que incluso lo llenaban de agua para diferentes espectáculos, o sea, todos estos tenían diferentes configuraciones y muchas veces eran plataformas en seco para guerra, para torneos de gladiadores, como también con animales, incluso con cocodrilos, ¿sí? Entonces, hay pues esa teoría sobre estos espacios. Bueno, a partir del siglo III se produjo una crisis económica, o sea, Roma tuvo un florecimiento, pero a partir del siglo III hay la crisis económica y es terrible porque pues viene una decadencia de todo el gran imperio, del gran imperio romano. Y básicamente se dio por la inestabilidad política, o sea, ya los, los que dominaban en ese momento, los gobernantes, el emperador y toda su corte, tuvieron una decadencia de pensamiento, digámoslo así, y fueron invadidos por los bárbaros. Entonces esto fue una ruptura total que acabó con la desintegración de este gran imperio romano. Y se da comienzo, eso sí, a una nueva etapa, que es la Edad Media, que es una edad también un poco complicada, pero que da comienzo a este nuevo periodo en la historia de la humanidad. Las causas principales de la caída del Imperio Romano
pues el antagonismo entre el Senado y el emperador, o sea, el emperador empezó a tener problemas con este grupo de senadores que eran los que le ayudaban a gobernar el territorio. La pérdida de la moral, ustedes se acordarán que el emperador y sus cortes tenían en ese momento unas fiestas muy grandes y que hicieron que el emperador y su corte se dedicaran básicamente a estas fiestas y perdieron un poco el horizonte pues, de lo que significaba ser un emperador. Empezaron a tener la parte de corrupción de la política y sobre todo la guardia pretoriana de la época, o sea, la guardia del emperador. Hubo una corrupción muy grande. Se expandió mucho el imperio porque ellos eran un pueblo con una gran masa de guerreros, ¿sí? Que tenían unas guerras muy constantes y tenían un alto costo militar, o sea, estas guerras para tener estas grandes tropas tenían que tener un gasto muy alto. Entonces, en este sentido también hubo un desgaste económico, una decadente economía y una falta de inflación, o sea, no producían, sino que como se dedicaron a las guerras, entonces no producían y hubo una inflación muy alta. Hubo desempleo de la clase trabajadora. Se dedicaron, como les decía, el emperador se dedicó a los juegos, básicamente de gladiadores de la época. Se dio una esclavitud muy alta y también existieron desastres naturales como ahí se comenta que existieron unos terremotos en la época, hay unos desastres naturales bastante grandes que también hicieron que el territorio pues cambiara y en esta época también se da el origen del cristianismo, en donde ya hay otro tema importante dentro de esta configuración de la fe cristiana. Y junto con esto ya vienen las invasiones bárbaras y los saqueos principalmente por la parte de visigodos. Estas invasiones bárbaras se dan básicamente cuando el emperador pues ya no tenía mucha influencia en su reinado y pues perdió básicamente toda su credibilidad. Entonces, básicamente este fue como el contexto histórico en donde se desarrolló toda Roma. Bueno, entonces, vamos a hacer un taller para la próxima clase en relación a una lectura, ¿sí? Este taller, ustedes me van a ayudar a configurar esta sesión. Tenemos todavía otra sesión de Roma. Entonces aquí yo les voy a pasar la lectura de Roma y ustedes se van a encontrar unos subtítulos, ¿sí? El planeamiento urbano de Roma, Roma, el primer asentamiento, el alcantarillado y el suministro de agua, el desarrollo urbano bajo los Césares. Son 10 temas, los componentes de la forma urbana, la vivienda. Señor, perdón, no le escuché. No se puede ver su pantalla. Ah, ya, perfecto, ya la comparto, qué pena. Bueno, ahí pueden ver ustedes el taller. ¿Están viendo el taller? ¿Sí? Vale. Entonces, cada 3 estudiantes vamos a mirar
Señor, No lo veo. Ah, no, ya, ahorita. ¿sí? Sí, ya aparece. Listo. Entonces, yo he dividido por lista, por ejemplo, Acosta Montenegro, Sara Valeria, Álvarez, Azaín, John Sebastián, Benavides, Gaidos, Jaime Andrés. Ellos van a leer la primera parte donde está Roma y el Imperio. O sea, de la lectura que yo les voy a pasar, ellos van a leer la primera parte, Roma y el Imperio, sobre la cual van a desarrollar 3 diapositivas. Esto es individual, ¿no? Cada uno. Sara Valeria, 3 diapositivas, John Sebastián, 3, Benavides, Gaidos, Jaime Andrés, 3 diapositivas, ¿sí? O 3 imágenes sobre el tema de Roma y el Imperio. Yo sé que pues hay algunas dificultades también en el manejo del computador y este tipo de cosas, pero entonces me pueden mandar imágenes, por ejemplo, al WhatsApp, que sean más o menos unas 3 diapositivas, ¿sí? Unas 3 imágenes de lo que ustedes entiendan aquí en esta lectura de Roma y el Imperio. Pero ¿qué les pido el favor? Que se desarrolle el tema, no solo lo que dice la lectura, sino que busquen un poco más y amplíen lo que están leyendo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo aquí en Roma y el Imperio no aparecen imágenes o pues necesitan algo más, por favor busquen un poco en internet y amplíen el tema. Bueno. Sí, señora. ¿Listo? ¿Sí me entienden? Entonces, Sí, señora. cada 3 personas más o menos vamos a cambiar de tema, ¿sí? Y en la próxima clase vamos a ir desarrollando estos temas, ¿sí? Cada tema lo vamos a ir desarrollando. Y, por ejemplo, Sara Valeria me va a hablar un poquito del tema, John Sebastián. O sea, va a ser una clase muy participativa en donde ustedes van a tener que apropiarse de estos temitas y van a tener que hablar un poquito de la situación. Bueno, ¿taller entendido? ¿Sí? Sí, profe. profe. Entonces, lo que tenemos que hacer es consultar sobre nuestro tema y hacer diapositivas de lo que entendimos de nuestro tema. De acuerdo, de acuerdo. O sea, máximo yo creo que les pueden ser unas 3 diapositivas o 3 imágenes del tema, ¿sí? Entonces, lean la parte que les corresponda, amplían su tema y con base en eso hacemos la clase de la próxima semana, ¿vale? Entonces, es que Roma es un tema bastante extenso, es un tema muy lindo, pero es extenso. Entonces, ahí sí quisiera que ustedes me ayudaran en este caso. Bueno, Vale, sí, señora. listo. Entonces, por aquí está... Jurado Castaño, Iván Camilo, sí. Profe, ¿sí Señora. me escucha? Sí, yo la escucho. Habla con Paula. Mucho gusto, cuénteme. Le quería decir, o sea, digamos, lo que se trata de decir es de que en el taller que iba a dejar es de que escojamos las, o sea, imágenes que tengan que ver con el texto y ya, o cómo. Claro, o sea, tú me tienes que decir, por ejemplo, dite tú, en esta época se dieron los espacios para el ocio, ¿sí? ¿Qué tipo de espacios para el ocio nos presenta la lectura? Pues ahí en la lectura presenta, por ejemplo, las termas, ¿sí? Entonces, de termas hay unas imágenes, ustedes pueden complementar la lectura con estas imágenes, ¿sí? Entonces les va a decir que en esta época ellos tenían, por ejemplo, el agua como el componente principal de esta arquitectura. Entonces hacían las termas, tenían lo que ahora denominamos los spas, ¿sí? Entonces era salud por medio del agua que ellos tenían. Y de allí pueden ustedes tomar imágenes y pueden mostrar. Entonces, ustedes van a apropiarse de estos espacios para el ocio. También, por ejemplo, tenían espacios para el ocio, los teatros,
Entonces muestran el teatro y bueno, qué actividades se generaban en ese teatro. En el Coliseo, ese era otro espacio para el ocio, entonces ustedes muestran el Coliseo, qué actividades se daban en ese Coliseo, ¿sí? Es ese como el trabajo. Por ejemplo, el centro de la ciudad, entonces, ¿cómo estaba configurada la ciudad en el centro? O sea, la ciudad tenía unos elementos arquitectónicos importantes, entonces de ahí ustedes van a ir desarrollando, de acuerdo a lo que dice el texto, van a ir subiendo sus foticos, su análisis. Bueno. Sí, señora. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, O sea, señora. son como lo más importante que hace de presentarlo con imágenes. Sí, representarlo con imágenes y desarrollar el tema. Por ejemplo, si yo le pregunto a Tapia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran los espacios para el ocio que presentaba la lectura? Entonces, él ya me presenta. Yo le doy la forma de que él presente sus imágenes en la pantalla y nos comparta para él cuáles fueron los espacios para el ocio. ¿O qué Profe, pasaba con los mercados, señor? qué pena que estaban hablando, es que se me desconectó, no sé qué pasó, se me fue el audio, se me fue todo. Tranquilo. Usted mira la Jurado. pantalla. ¿Jurado? Bueno, voy a mirar cómo puedo compartir su trabajo. Es que me pareció muy interesante el trabajo anterior. Y bueno, pero inicialmente yo quiero que ustedes me digan, ¿está entendido el taller? Ah, O sea, sí, profe, ¿sí? perfecto. ¿No hay problema con el taller? Señora, pues usted dice que se puede expresar por imágenes o solo o por Sí. tres diapositivas en forma de texto. Que lo Eh, importante es que no se pierda la idea, que que no sé, podamos sí. explicar. De acuerdo, que ustedes puedan explicar el tema que yo les estoy proponiendo aquí, de acuerdo a la lectura. Bueno, Todo el tiempo, queda un minuto. sí, va a quedar un minuto. Bueno, o el trabajo entonces de jurado lo miramos en la próxima clase también, para que nos quede completita esto. Bueno, entonces les entrego la lectura y les entrego estas diapositivas en su Classroom. Bueno. Vale, profe, gracias. Listo, Vale. listo, profe, gracias. Me hacen falta